tal? ¿Cómo están? Bueno, en los dos videos pasados hemos estado hablando del rol de la mujer en el matrimonio, hemos estado analizando Efesios 5, les hablé de las dos corrientes principales en donde seguramente tú y yo nos encontramos en algún punto del espectro de ambas, como lo son el complementarismo y el igualitarismo. De verdad, terribles estas dos palabras para el español, no encontré un consenso en cómo se traduce, así que bueno, lo importante es que existen y que esos son los nombres que son, hay quienes creen que los géneros se complementan con roles diferentes y que los géneros son iguales y que los roles son totalmente intercambiables, y eso es lo que hay que recordar. Si no has visto ese video, tienes que verlo, te lo voy a dejar por aquí y en la cajita de información también, junto con todo el playlist de la serie acerca del rol de la mujer en la sociedad. Este video es un tanto diferente a los que hemos venido haciendo, porque aquí te voy a hablar más de mi opinión, mi perspectiva, mi experiencia y lo que he observado. De nuevo, de más está decir que esto no, nada de lo que yo te diga acá es infalible, nada de mi opinión es irrefutable. Es posible que esté equivocada, me ha pasado muchas veces estar equivocada en la vida acerca de muchas cosas, y Dios en su misericordia me ha enseñado, me ha corregido, he cambiado mi opinión con respecto a cosas que yo pensaba que eran centrales y Dios me ha permitido entenderlo de otra manera. Siempre me gusta pensar en ese versículo que dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y esa es la esperanza de mi vida, que en las cosas en las que no tengo convicción o certeza o tengo dudas, Dios sigue completando su obra en mí, la va a perfeccionar y el Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad. Entonces, habiendo dicho eso, con respecto a este tema, bueno, yo a veces he sido, en el pasado, he sido tildada por algunas personas como que no, tú eres feminista porque tú tienes tu background de, no sé, de mujer independiente o que trabajaste en derechos humanos y entonces como que tú no respetas la palabra del Señor. Bueno, whatever, realmente no es algo relevante para mí lo que los demás pueden opinar. A mí lo que me importa y lo que siempre me ha importado y me seguirá importando es lo que piensa Dios de mí, y si mi visión y mi entendimiento del tema de los roles, pues sobre todo porque yo soy una mujer o porque quizá algún día tenga hijos e hijas que necesiten entender esto, está alineado con el corazón de Dios y con la palabra de Dios. Ya vimos que es posible que un mismo versículo sea interpretado por distintas corrientes de una forma u otra. De hecho, eso es algo en lo que vamos a profundizar más cuando empecemos a estudiar acerca de si la mujer puede enseñar o puede ser pastora o no. Todavía estamos dentro del espectro del matrimonio. Sin embargo, en la manera en la que yo lo veo y lo vivo, hay ciertas cosas que trato de interpretar no solamente a la luz de un solo versículo, sino a la luz de toda la Biblia, del Evangelio, de cómo Jesús trató a la mujer, de cuando a mí se me dice que yo tengo un propósito, de que Dios me llama a cumplir sus planes, de que yo fui llamada para relacionarme con Él, que tengo un destino eterno, que tengo la gran comisión establecida en Mateo 28. Entonces yo todo lo trato de pensar en torno a eso. Yo personalmente me considero una complementarista en el espectro más liberal del complementarismo, y me inclino en momentos y en ciertas situaciones al igualitarismo por ciertas razones. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que yo sí creo que Dios nos creó con la misma dignidad, con el mismo valor delante de Él, pero sí creo que nos hizo hombre o mujer, y Él tenía razones para eso, y que ser hombre significa una cosa y que ser mujer significa otra cosa en nuestro rol en la sociedad. Ahora bien, que yo crea que la mujer tiene un rol secundario en ese papel, realmente no. Lo hablábamos en el video sobre la ayuda idónea. Esta ayuda no significa que soy la secretaria del hombre. Una mujer para mí no existe para que el hombre cumpla sus sueños o para que el hombre cumpla sus propósitos, y yo me tengo que conformar con eso. De hecho, una vez, creo que se los comenté en otro video, me lo dijeron, y yo me acuerdo que yo le oré a Dios y dije, bueno, Señor, si esto es así, dame la voluntad y la humildad para entender que esto es así, y yo sé que tú me amas y yo sé que soy valiosa para ti, y si mi papel en este mundo es secundario, pues que lo sea, si eso es lo que tú me dices. Pero lo que ha pasado a lo largo de los años es que he comprobado que no es así. La palabra me lo dice, mi papel es tan importante como el del hombre, pero es un papel distinto, y esto lo llevo y lo aterrizo al matrimonio. Yo creo firmemente que cada uno tiene inclinaciones mayores a cumplir ciertos roles, y que el hombre, por ser hombre, tiene habilidades que se identifican más con cierto tipo de actividades. Además, es claro que tiene bíblicamente un llamado a comportarse de una manera específica, y yo tengo bíblicamente otro llamado a comportarme de una manera específica. Ahora bien, algo muy importante que yo rescato de todo esto es que, a pesar de que la conversación acerca de los roles es importante,
Tu rol y tu género no te definen como persona. El hecho de que yo sea mujer no define mi valor delante de Dios, porque para Dios, según Gálatas, no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni hembra. Así lo pone la Biblia. Entonces no, Dios no me está viendo a mí, él es hombre, él es más importante para mí, ella es mujer, bueno, ella es un poquito más importante porque ella es la ayuda idónea. Nada que ver, eso no se justifica de ninguna manera en la palabra de Dios. Pero también es importante saber que a pesar de que quizá tú eres un complementarista bastante conservador y crees que el lugar de la mujer está en la casa y en la cocina y criando a los hijos exclusivamente, aún ese cumplimiento de roles tampoco define tu valor. Es decir, tú no eres mejor o más mujer por el hecho de que cumplas ese rol que espera de ti la sociedad o que en la iglesia te indican que tienes que cumplir. Una vez yo veía en las redes sociales como unas historias o un video, no me acuerdo, y era acerca de una chica diciendo que ella, que cómo se preparó para el matrimonio. Entonces su preparación para el matrimonio es como, bueno, entonces tuve que aprender a planchar, tuve que aprender a cocinar, porque es demasiado importante atender a un hombre. Y a mí me hizo un poco de ruido eso, porque no creo que esto es falso del todo. Pero número uno, yo no creo que eso sea un consejo. A ver, no creo que sea un mal consejo, pero no creo que sea el mejor consejo que le puedes dar a una chica que de repente está comprometida y se quiere preparar para el matrimonio. La mejor forma de prepararte para el matrimonio no es aprender a cocinar, lavar y planchar. Lavar, cocinar y planchar es algo que tú deberías saber hacer, seas hombre o mujer, porque eres un adulto independiente. Todos los adultos deberíamos saber sobrevivir y hacer ese tipo de cosas porque tenemos que poder cuidar de nosotros mismos y de quienes nos rodean que no puedan hacerlo. Claro que sí, cuando yo me caso empieza mi dinámica de vida con otra persona y es la cosa más bella, linda y hermosa servirle al otro, amar al otro por medio de ese tipo de actos y tener una casa bonita y tener una casa funcional, limpia y agradable para todo el mundo. Por supuesto que sí. Esto es algo que además para mí dignifica, que es algo muy lindo que aprender, que nos enseña sacrificio, que nos enseña un montón de cosas. Ahora bien, que entonces eso sea la forma en la que tú tienes que prepararte para el matrimonio, no señor. La forma en la que tienes que prepararte para el matrimonio es leyendo la Biblia, es preparándote para el llamado que Dios les hace a ambos acerca del matrimonio y para el sacrificio y para la responsabilidad que ello comporta. Tuve que soltar el pelo porque se me cayó este moñito, pero bueno, lo que les quería decir entonces es que no tiene nada de malo aprender a cocinar, no tiene nada de malo aprender a planchar, no tiene nada de malo que tú como mujer aspires a servir a tu esposo, a consentirlo, a ayudarlo, a convivir juntos de una manera armónica y sacrificada en el mejor de los sentidos del sacrificio. Pero si tú piensas que la forma en la que tú vas a cumplir tu rol como mujer es aprendiendo a hacer tareas domésticas, creo que no es la visión más acertada y de la que realmente nos habla la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia nos habla de que debemos sujetarnos a nuestros esposos, respetarlos, aprender de ellos, hay muchas cosas que yo, por ejemplo, tenía que aprender de eso antes de casarme y por eso conocer más la palabra, encargarme de conocer a mi prometido en este caso, de observar qué tipo de liderazgo tiene, de identificar en qué cosas pudiera yo ayudarlo mejor a desarrollar ese liderazgo, de identificar qué cosas tengo yo que aprender a sujetar de alguna manera o cosas que me pudiesen costar. Entonces, en este sentido, realmente lo que quiero decirte es que no está mal, de nuevo, encargarte de cosas domésticas, pero no lo asumas como que es necesario y es imprescindible, que lo que te hace ser esposa y lo que te hace ser una buena esposa es hacer todo eso. De hecho, chicos, en mi experiencia con mi esposo, mi experiencia personal en el matrimonio ha sido bien curiosa, porque yo tenía un poco de nervios cuando me casé acerca de ese tema, acerca de todo el tema doméstico, acerca de esa dinámica, porque mis facilidades principales en la vida realmente no son las domésticas. Por varias razones, por cómo fui criada, mi mamá como que me consintió mucho en ese aspecto y no me dejó hacer muchas cosas. Yo siempre además fui una persona muy orientada a la parte intelectual, a leer, a pensar, a hablar, a estudiar y en eso concentré todas mis habilidades. Luego ya de adulta viví sola varias veces por varios años de mi vida y pues me tocó aprender a hacer lo básico. Pero entre mi esposo y yo, por ejemplo, el que tiene muchas más habilidades para las cosas domésticas es mi esposo. Limpia como nadie. O sea, yo le digo que si él trabajara limpiando profesionalmente fuéramos millonarios porque es súper bueno limpiando. Cocina muchísimo mejor que yo. Es mucho más hábil para las cosas prácticas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestro matrimonio? Bueno, nos dividimos las tareas. Es cierto, a veces limpio yo la casa, a veces limpia él la casa, según tengamos oportunidad. Es cierto que nosotros tenemos el mismo trabajo, que trabajamos juntos y eso nos obliga de alguna manera
o nos facilita más a trabajar como equipo al 100%, pero lo cierto es que ni él ni yo, y lo hemos conversado, o sea, no es una cosa que yo creo, sino que esto ha sido hablado de manera explícita, ni él ni yo estamos en una posición donde sentimos que si yo no cocino, yo estoy siendo mala esposa para él. Y me acuerdo los primeros meses de mi matrimonio yo me sentía mal y sentía una presión inmensa de cocinarle, hasta que un día me dice, pero ¿por qué me haces estos platos tan elaborados como que cada vez que llego? Y yo, no, porque bueno, porque ese es el rol de una esposa. Y él dije, no realmente, o sea, esto es lindo, esto es agradable, pero no tienes que sentir una presión que para ser una esposa, una buena esposa, eso es lo que tiene que ser hecho. De hecho, algo que yo he experimentado personalmente en mi matrimonio ha sido más parecido a lo que dice Efesios 5:21, si no estoy mal, que es esa sujeción mutua entre los dos a Cristo. Y eso se ha visto como que a veces yo lo atiendo a él y a veces él me atiende a mí. Yo normalmente soy la que hago los desayunos en la casa porque, bueno, me paro más temprano, hago los desayunos, pero a veces él decide hacérmelo a mí. Y es algo muy bonito porque me parece que el matrimonio está lleno de momentos para servirse mutuamente. Son oportunidades diarias para servirse mutuamente. Esto no quiere decir que yo siempre haga lo que me gusta porque soy una consentida y porque eso no es importante en el matrimonio. Yo muchas veces sacrificio mi tiempo para cosas que no quiero hacer, de repente no me provoca limpiar, pero yo sirvo a mi matrimonio, a mi familia y a mi esposo teniendo una casa organizada. Pero mi esposo hace lo mismo que yo. Entonces a veces es el que cocina, a veces es el que decide limpiar, pero yo, por ejemplo, porque hemos visto cuáles son las habilidades predominantes de cada quien, yo me encargo mucho más del presupuesto, de los temas administrativos, de enviar emails, de las diligencias, porque pues tengo mayores habilidades en eso. Que eso opaca su masculinidad, eso hace que él sea menos cabeza del hogar. Miren, la verdad, para nada. Hay momentos en donde yo hago cosas que me generan ingresos, que me generan más ingresos que a él, aunque pues obviamente, y se los recomiendo, otro día hablaremos de eso, pero un presupuesto de matrimonio tiene que ser único, tiene que ser llevado por ambos. Pero el hecho de que yo tenga ingresos adicionales no quiere decir que él entonces no está proveyendo para el hogar y yo sí, y que se están intercambiando. Creo que hay mucha distorsión de lo que realmente significan los roles de género. De hecho, había un artículo que leí con este tema del complementarismo, no puedo con la palabra, que básicamente hablaba de 4 peligros en los que pueden caer los complementaristas. También había uno sobre peligros de los igualitarios, pero realmente se reducía a uno. Pero miren, rápidamente se los comento. Decía que uno de los primeros peligros es estereotipar los roles de género. Kathy Keller, que es la esposa de Timothy Keller, que fueron los autores de El significado del matrimonio, un libro que les recomiendo con los ojos cerrados, sobre todo en estos temas de roles de género y cómo funciona el matrimonio. Ella decía que los roles básicos de líder y ayudante son obligatorios. O sea, yo entiendo que mi esposo tiene un liderazgo asignado bíblicamente y de que yo, ayudante, se vieron el video acerca de la ayuda idónea, entendido como Ezer, entendido como apoyo para cumplir un propósito que Dios nos dio a ambos. Pero cada pareja debe decidir cómo se expresa eso. Y eso es lo que yo siento que ha pasado en mi matrimonio. O sea, nosotros hemos hablado del tema. Yo le he preguntado, ¿cómo sientes tú que se ejerce tu liderazgo? Que yo respeto tu liderazgo, que yo me sujeto. Y honestamente a veces bromeamos porque él dice, pero es que no es así. O sea, ¿tú crees que yo siempre tengo que tener la última palabra? Pero a veces tú estás más capacitada para tomar ciertas decisiones porque sabes más de ese tema concreto. Y para nosotros realmente ha funcionado así y ha funcionado bien. El complementarismo, del que hablábamos el video pasado, no necesariamente debe verse como la división tradicional de roles. Recuerden que la división tradicional de roles de hombre sale, calle, trae dinero y mujer se queda en la casa, niños, comida y limpieza. Eso es una división de roles bastante conectada con una sociedad conservadora histórica, ¿ok? Pero no necesariamente esto es la dinámica que se ve en todas las sociedades del mundo, pero no necesariamente esta es una dinámica que aplica a todas las culturas y a todas las sociedades y no necesariamente refleja una realidad de nuestros tiempos modernos. En estos días veía un video súper interesante de una conferencia de la Coalición por el Evangelio donde Jenny Allen, una mujer a la que admiro muchísimo, estaba entrevistando a 2 mujeres que admiro todavía más, que son Nancy DeMoss y Mary Kasian. Yo nunca sé, Kasian, no sé cómo se pronuncia su apellido. Y ellas hablaban de que en este tema de los roles de género hay que tomar en cuenta 2 cosas. Que la cultura cambia y que el mundo y los tiempos cambian, pero que los principios no. Entonces el trabajo que tenemos que hacer es ver cómo mis principios
pueden ser aplicados en la cultura y en la realidad actual en la que yo vivo, en la que desarrollo mi familia o en la que vivo mi carrera, en la que vivo mi trabajo, por ejemplo. Me encantaba porque Nancy DeMoss decía, ser mujer no es un accidente, o sea, no es que tú naciste mujer porque Dios se le escapó, se le olvidó hacerte hombre, no. Hay un propósito en haberte hecho mujer, hay un propósito para la mujer. Fuimos diseñadas de maneras específicas por una razón que Dios y solo Él tenía en mente. Hay otro riesgo del complementarismo que tiene que ver también con este tema de la división tradicional de los roles, que es cuando siempre dicen, no, pero es que las mujeres siempre son más emocionales, las mujeres siempre son más habladoras, las mujeres siempre son, qué sé yo, tienen que ver más con las artes, y eso no siempre es así. Yo conozco, bueno, quizá mi matrimonio no es el mejor ejemplo porque yo soy como, yo encajo un poquito más con esos roles tradicionales de que hablo un montón, de que soy súper sensible y lloro todo el tiempo, soy súper emocional, me gustan todas las cosas de mujer, rosadas, justamente hoy estoy vestida de rosada. Pero no, el punto es que yo conozco matrimonios exitosos, maravillosos, que en teoría, según esta visión, tienen los roles al revés, porque el hombre es súper más sensible, es más hablador, es más emocional, le gustan las artes, y a la chica le gustan los deportes, es más fría, es más tranquila. Y eso en ninguna manera la hace a ella ser menos mujer y a él menos hombre, ni le dificulta a él ser cabeza del hogar. Ese matrimonio en concreto, así como el mío, el tuyo, el de todos nosotros, tendrá que descubrir cómo navegar los principios establecidos en la Biblia acerca de cómo debe llevarse y cómo debe verse el liderazgo en el matrimonio. Yo creo que el complementarismo tiene que hacer un esfuerzo por distinguirse del machismo y del patriarcado, porque siempre se coloca como el complementarismo en oposición al igualitarismo. Es decir, nosotros creemos que hay roles que no son intercambiables de mujer u hombre, pero de alguna manera en el mundo que vivimos hoy, que se ofende por todo, que lo cuestiona todo, eso se entiende como decir yo apoyo el machismo o yo apoyo el patriarcado, yo apoyo la opresión a la mujer, y nada puede estar más lejos de la realidad si esto es un complementarismo que se inspira genuinamente en los principios bíblicos y que entiende el evangelio. Creo que un problema que tienen los igualitarios, por otra parte, es que a veces, para mí es claro, cuando yo leo en la Biblia que hay un establecimiento de géneros diferentes, cuando Dios dice que los creó hombre y mujer, y luego hay instrucciones específicas para las mujeres acerca de ciertas cosas, te dice cómo debe ser la mujer en ciertos roles, pensemos desde Proverbios 31 hasta distintas cartas de Pablo, y es por eso que yo encuentro como un poquito difícil negar que hay una diferencia entre los roles de género, porque cuando yo digo, bueno, una mujer puede ser absolutamente todo lo que puede hacer el hombre, para serles honesta, ya que este video es acerca de mi opinión, digo sí, para mí, personalmente, para Clara, de nuevo, es mi opinión, a nivel del ejercicio de una carrera, a nivel de lo que puede lograr una mujer intelectual, profesionalmente, esa igualdad yo la veo. Para mí, por eso les digo que soy como una complementarista muy cerca del igualitarismo, porque creo que una mujer puede hacer todo lo que pueda soñar y hacer en su carrera, en el mundo, en las empresas, en el mundo académico. No obstante, yo veo en la Biblia, como cristiana, unas instrucciones bastante específicas acerca de su rol en la iglesia, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar ya en los próximos videos, de si puede enseñar, de si puede pastorear, y yo veo que allí están establecidas unas líneas. Entonces me parece que a veces los igualitarios pues pecan de no leer esas líneas y como de borrarlas y decir, no, aquí se puede hacer absolutamente todo. Entonces yo siento que como cristiana también tengo un deber de analizar y de ver qué me está diciendo la Biblia acerca de los roles en distintos sitios, y no tiene que ser el mismo rol con respecto al trabajo y al mundo académico que con respecto a la familia y a la iglesia. Esto puede variar. Entonces, bueno, chicos, la conclusión de este video, bueno, hablé de muchas cosas y pueden ser muchas, pero básicamente que ningún hombre ni ninguna mujer debería asociar su valor y su dignidad delante de Dios al hecho de ser mujer o al hecho de ser hombre. Yo personalmente no creo que el tema de cuando la mujer se nos llama a sujetarnos y a respetar a nuestros maridos y el hombre a ser líder tenga que significar que a la mujer le toca de manera exclusiva los roles domésticos o los roles parentales. Realmente no lo creo y no veo un evangelio que me diga eso. Puedo estar equivocada, como les digo, pero realmente no lo veo, y veo familias que admiro, que son referencias para mí, y no veo esa aplicación. No necesariamente un buen hombre cabeza del hogar es el que sale todo el día a trabajar para proveer dinero y poner el pan sobre la mesa.
eso se puede ver de muchísimas formas y es un deber de cada pareja buscar a Dios, tener una relación íntima con Dios, donde los dos se acerquen a Cristo en todo lo que hacen y Él les diga cómo se debe ver esa familia en particular. Pero definitivamente en la Biblia encontramos directrices que no se pueden cuestionar ni mover, y es el tema del liderazgo, es el tema de la sujeción, es el tema del respeto y del amor que el hombre tiene que tener por la mujer, y cómo eso tiene como referencia el liderazgo de Cristo hacia la iglesia. Si te estás preparando para casarte, por favor concéntrate en buscar a Dios, concéntrate en entender cuál es el llamado que tiene Dios general para tu vida, no solo en tu rol de esposa, porque eso te va a ayudar a ejercer mejor tu rol de esposa. Y tienes que saber que el matrimonio se trata de un sacrificio constante, de un servicio constante del uno al otro, que el matrimonio no se trata de que la esposa honre al esposo y no se trata de que el esposo honre a la esposa, aunque es una consecuencia de, sino que se trata de honrar juntos a Cristo. Esa es mi opinión, así lo veo yo. Espero que les haya servido de algo, aunque sea para hacerlos pensar, aun y si necesariamente no están de acuerdo conmigo en todos. En los próximos videos vamos a pasar de tema, ya no vamos a hablar solamente del matrimonio, sino del rol de la mujer en la iglesia. ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer enseñar? ¿Puede una mujer hablar en lenguas? ¿La mujer solo enseña a otras mujeres o puede enseñar a hombres y mujeres? Eso lo vamos a ir abordando en los próximos videos, porque no va a ser solamente uno, que van a estar en el canal. Espero que te haya gustado y también espero tus comentarios.